Que Dios bendiga a toda la comunidad virtual que se une hoy con nosotros, tanto a la congregación de esta amada iglesia, así como cualquier vida que tenga la oportunidad de escuchar esta transmisión en la mañana de hoy. El Señor te bendiga de manera muy especial. Mi nombre es Arturo Carrero y soy parte de esta amada iglesia, la segunda iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta, que cuenta con la reverenda Carmen Julia Landrón como su recurso pastoral. Antes de comenzar esta celebración en la mañana de hoy, quisiera tener una palabra de oración. Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, porque todavía, Padre amado, hay muestras de tu amor, hay muestras de tu palabra hecha vida en nosotros. Hay muestra, Padre amado, de tu acompañamiento en cada una de nuestras vidas, Señor. Y Padre, hoy celebramos esa entrada, Señor, que hizo Jesús en Jerusalén. Celebramos esa entrada triunfal y hacemos también, Señor, parte de esa entrada y celebramos con ella esa entrada en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestro hogar. Yo te pido, Señor, que tú continúes bendiciendo cada vida que está conectada, mi Dios, a sus familias extendidas, Señor, que donde quiera que estén, a ellos tú te les allegues, les guardes y les protejas en todo momento. Gracias, Padre amado, por tu palabra, por tu amor y tu compañía. Es en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que hemos orado. Amén. Muy bien, y hoy entonces damos comienzo a lo que es la Semana Mayor. Desde un nuevo entorno, una nueva forma de todos juntos recordar todas las estampas, etapas, palabras y acciones que realizó Jesús hasta el momento de su muerte y resurrección. Hoy, Domingo de Ramos, se recuerda esa entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, donde verdaderamente fue recibido como lo que Él es, un rey. Y eso representaba para ese pueblo en ese momento. Fue recibido como tal. Se cortaron ramas de palmera y salieron a recibirlo. Lo recibieron, así como les dije, como un rey, tal y como los líderes judíos temían que iba a suceder. Hoy día, si Jesús estuviese entrando, lo hubiésemos recibido, quién sabe cómo, tal vez con cencerros, trompetas. Nosotros los boricuas somos muy creativos, una batucada tal vez hubiésemos metido. Y si lo adaptamos a esta situación, pues con tal de cuidar a ese rey hermoso que se acercaba, pues quién sabe si le hubiesen ofrecido sanitizer, mascarillas, no sé. Pero algo de gozo habría en nuestro corazón al ver esa entrada de ese rey. De alguna manera u otra nos hubiese alegrado muchísimo la llegada del rey a nuestro templo, a nuestro vecindario, y en esta mañana la llegada y entrada de ese rey a tu hogar y a tu corazón. Hace mucho tiempo atrás, recuerdo que en las redes sociales se compartían muchos videos de estos militares o estas familias que estaban separadas por mucho tiempo y regresaban a sus hogares luego de meses y hasta años, de familias que habían sido separadas por diversas razones. Y estas familias, mira, cuando veían que ese ser querido llegaba o sabían que él estaba por venir, mire, organizaban eventos y sorpresas y fiestas y una algarabía y una alegría inmensa se podía percibir a través de esos videos. Tengo que admitir que yo soy un llorón, pero un llorón orgulloso. Y es que, ¿cómo uno no se va a conmover cuando veía esos videos? Cuando veía cómo esas familias abrazaban a su ser querido, cuando veían que ese ser que ya no habían visto hace mucho tiempo llegaba nuevamente a su hogar. Creo que tú y yo también hubiésemos llorado, pero de alegría, al ver la entrada de ese rey hermoso.
No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver estos videos o de incluso ser partícipe de eventos como este, pero sin duda alguna debe ser una experiencia bastante emotiva. El pueblo de Jerusalén en ese entonces, mientras veían que ese rey se acercaba y hacía su entrada, exclamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esas fueron las expresiones dominantes en esa entrada. Pero yo te quisiera preguntar, ¿qué le hubieses dicho tú? ¿Qué expresión de gratitud hubieses expresado ante esa llegada? ¿Qué expresión de gratitud le has expresado a tu Creador, a tu Salvador, en la mañana de hoy, donde celebras que hizo entrada a tu vida? Con la creatividad de nosotros los boricuas, son muchas las ocurrencias que sin duda alguna hubiésemos demostrado. Lo interesante de todo esto es que ya todo lo que ocurría se había profetizado desde mucho tiempo antes, desde hacía muchos años atrás. Entonces aquí veían el cumplimiento de una profecía. Había esperanza. La esperanza llegaba a los corazones de este pueblo. La promesa del Señor, cuando vemos su entrada en nuestra vida, crea esperanza. Pero crea esperanza porque hemos de saber que eso que Él ha prometido se ha de cumplir. Pero así como también estaba profetizada esa entrada de este rey hermoso a su pueblo, su trabajo de redención también era algo que estaba en proceso de cumplirse. Y para esto Él entendía que había preparado a sus discípulos. Pues miren, ellos les habían acompañado durante todo este tiempo, aquellos que andaban con Él a donde quiera que Él iba. Pero aún con esas preparaciones y con ese caminar que Jesús tuvo con ellos, ellos todavía no se sentían preparados e incluso no entendían qué era lo que estaba por acontecer. Tú y yo hemos conocido al Señor, pero todavía a veces llegan momentos en los que no entendemos qué el Señor quiere hacer con nosotros. Pero el Señor te habla. Jesús te habla y te invita a que lo escuches. En el Evangelio, según Juan, vemos en el capítulo 14, precisamente los versículos 1 y 2, vemos cómo el mismo Jesús les daba una palabra de aliento a cada uno de sus seguidores, estos discípulos, que no podían ni siquiera entender lo que estaba por ocurrir. Imagínate, si luego de esta maravillosa entrada, de ver ese recibimiento, ahora estos discípulos escuchaban que su maestro, su rey, su mayor ejemplo, iba a entregar su vida. Y no solo eso, sino que se iba. Para ti y para mí hoy eso hubiese sido devastador. Si tú y yo hubiésemos estado en esa misma situación, escuchar esas palabras, aun cuando hubiésemos caminado con el Rey de Reyes, nos iba a costar entender eso, ese proceso por el que Él estaba por pasar. Hoy tú y yo sabemos lo que ocurrió y agradecemos, pero si esa escena lo hubiésemos vivido tú y yo, fuéramos tú y yo los que estuviésemos escuchando al Maestro hacer todas estas expresiones, tal vez estaríamos igual de confundidos que ellos. Sin embargo, fijémonos en las palabras lindas que Jesús les comenta y les dice en este capítulo 14 de Juan, versículos 1 y 2. Dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Que el Señor bendiga su santa palabra. Las predicciones de Jesús
Mire, preocuparon muchísimo a estos discípulos. Y Él les hablaba para calmar sus temores. Los animaba para que continuaran creyendo en Dios y en Él, a creer y a vivir. Así como también hay predicciones y noticias que pueden preocuparnos a ti y a mí. Él nos invita a que no turbemos nuestro corazón, que no permitamos que se turbe, que creamos en su obra redentora y creamos en el Padre que nos ama y que nos ha recibido. Así que Jesús estaba preparándose para un plan aún mayor, un plan que afectaría y verdaderamente sería algo grande para todo aquel que creyera en Él. Para los que creen, la promesa de Dios es eterna y Él estaba en camino a la gloria por Él mismo y lo hizo por nosotros. Jesús les hablaba de una casa, la casa de su Padre, que tenía muchas moradas y que todavía tiene muchas moradas. Él iba a dejar a sus discípulos para preparar para ellos y para nosotros un lugar en la casa del Padre. Y les prometió que iba a regresar para llevarlos al lugar que había preparado, para que estuvieran juntos otra vez. Y luego de esto Él comenta: si sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Podemos entender que el significado de lo que Jesús dijo al recordar lo que estaba a punto de hacer era este proceso de morir en la cruz y resucitar de entre los muertos. Por nuestra naturaleza propia, los seres humanos no tenemos tal vez ese derecho en la casa de Dios, porque el pecado ha cerrado nuestro camino. Sin embargo, esa muerte y resurrección de Jesús iba a ser el pago por tus pecados, por mis pecados. Y también iba a preparar la morada, iban a servir de camino para llegar a este lugar hermoso. Su resurrección iba a ser la señal, iba a ser y fue ese botón que indicó que todo ya estaba listo. Todo se ha preparado para tu vida. Jesús ha preparado morada y camino hermoso para ti, para que le sigas, para que lo recibas, para que junto a Él continúes creciendo. A todos los discípulos ahora les esperaba un lugar con el Padre. Por medio de su palabra, Jesús viene para invitarnos a entrar a esa morada, a entrar a ese lugar hermoso con Él. Y cuando Él vuelva, regresará para darnos la bienvenida a ese hogar. Miren qué lindo, Él se marcha, prepara y luego también es quien nos da la bienvenida. Y qué hermoso se siente cuando te dan la bienvenida a una casa. Jesús nos da la bienvenida, aún sin nosotros merecerlo, aún con todo el daño que hemos hecho, aún con todos los errores que hemos cometido. Él abre la puerta y te recibe y te da la bienvenida. Estos discípulos sabían el camino. Jesús se lo había mostrado por un periodo de muchos años, pero ellos eran lentos en entender. Así como también tú y yo a veces somos lentos para entender la obra de gracia que Jesús tiene con cada uno de nosotros. ¿Por cuánto tiempo tú has conocido al Señor? ¿Desde cuándo fue la primera vez que tú escuchaste que hubo alguien que se entregó por amor a ti? ¿Sabes algo? Jesús también lleva tiempo mostrándote ese camino. Mas tú y yo también hemos sido lentos en comprender lo magnífico de su camino. Dejad de estar turbados.
no se turben más vuestros corazones. Les exhorta Jesús a no estar turbados, atormentados, agitados, hundidos en un estado de confusión. A eso también Jesús nos llama a nosotros. A que no nos encontremos turbados, atormentados, agitados y hundidos en esta situación que tal vez nos confunde a ti y a mí. Nos invita a creer en lo que Él hizo. Nos invita a creer en el amor de su Padre. Y nos invita a creer en su propósito en preparar morada para cada uno de nosotros. Los corazones de estos discípulos, así como los corazones nuestros, pueden estar llenos de una mezcla de muchísimas emociones. En ese momento estos discípulos se encontraban tristes y no encontraban nada alentador de la perspectiva de la partida de Cristo. Estaban avergonzados debido a que, mira, yo no quiero ni, ¿verdad?, y que Él se vaya. Estaban hundidos también en su egoísmo. No podían entender la predicción que Jesús estaba dándoles a ellos. Más allá que una predicción, estaba advirtiendo de que esto iba a ocurrir. Sin embargo, aún con todas estas palabras y aún con toda esta este reguero de emociones que estos discípulos entendían, el Maestro les hablaba con amor. Con amor. En medio de nuestra confusión, en medio de nuestras dudas, en medio de nuestras situaciones, donde tal vez podemos decir y hacer cosas dominados por nuestras emociones, todavía el Maestro te habla con amor. Estaríamos acostumbrados a que cualquier otra persona en medio de la situación buscara reprendernos o buscara decirnos: mira, estate quieto ya, amigo. Pero esa no era la reacción de Jesús. Su palabra traía paz. Y su palabra en tu vida hoy también es de paz. No se turben más vuestros corazones. Y era una exhortación que se basaba en el más tierno y puro amor. ¿Qué pastor no consuela a sus ovejas? ¿Qué pastor no consuela a su gente que ve que está atormentada, hundida, triste? Ese era el consuelo que Jesús le estaba brindando a sus discípulos a través de estas palabras. Qué ejemplo de pastor, tierno, amable y dulce. No te preocupes, todo saldrá bien. Eso suena lindo, no te preocupes, todo saldrá bien. Pero esa es una frase que tal vez se utiliza como aliento, que a veces, ¿verdad?, la usamos para sellar algo. No te preocupes, todo va a estar bien. Pero lo que Jesús estaba expresando iba mucho más allá del no te preocupes, todo va a estar bien. Sino que cuando Jesús dice: no se turben más vuestros corazones, Él fundamenta esto con bases sólidas, con bases firmes. Cree en Dios y cree en mí, pues en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo les hubiera dicho: voy pues a preparar morada. Así que más allá de sellar una etapa de emoción, de ponerle un alto o ponerle un sello para que no hicieran más nada, no. Su palabra iba mucho más allá del no te preocupes, todo va a estar bien. Él te decía y nos dice a nosotros que no se turben nuestros corazones, que confiemos, que creamos, y que Él ha ido a preparar morada. Hay una base detrás de la palabra, de cada cosa que Jesús comentaba. Nunca fueron palabras vacías. No son palabras vacías hoy día. Son palabras que llenan. Son palabras que transforman. Son palabras que restauran. Son palabras que cambian cualquier panorama y situación.
Son palabras que el Señor te pide que hagas tuyas en esta mañana. En medio de la celebración de esa entrada triunfal a Jerusalén, que celebres y que permitas que Él entre a tu hogar y a cada rincón del mismo. Esa es la gran diferencia entre Jesús y el resto de nosotros y el resto de los demás. De cualquier ser que estaba en ese momento. Que Él no te dice que todo va a estar bien con solo unas meras palabras. Su palabra está fundamentada con base de acción, de amor. Así de linda es la palabra de Jesús. Seguid confiando en Dios. Seguid confiando en mí. Qué palabras más lindas. Pues aunque estos discípulos tenían fe, su fe, mire, comenzaba a tambalearse, a moverse. Pero Jesús les instaba a seguir confiando. En medio del temblequeo y de tu duda, Jesús te exhorta y te pide que continúes confiando. Jesús entró o está haciendo entrada hoy en tu corazón. Jesús ha visto o está viendo cómo puede estar temblando tu corazón, tu mente en medio de esta situación particular. No solo de lo que estamos viviendo, sino tú también puedes tener una situación en sí, en tu vida, que te está haciendo temblar. Algo más profundo, pero te da una palabra de esperanza que te dice: sigue confiando. Y en medio de esa palabra también hay algo de triunfo, pues reconoces que Él ha ido a preparar morada para ti. Aun cuando los discípulos seguían amando a Jesús, a su maestro, su fe en Él comenzaba a temblarse. Jesús sabía que estaba próximo a morir, a ser sepultado, pero también sabía que iba a cumplir su promesa de volver. La implicación clara detrás de todo esto es que Jesús es Dios. Y esa exhortación que le hacía a sus discípulos a continuar confiando, a creer en Él, a tener la esperanza de que las moradas iban a ser preparadas para ellos y que les iba a dar la bienvenida, eran prueba de esto. Él consolaba a sus discípulos que temían pensar en una próxima separación, pero Jesús les garantizaba que con esto el ir a la casa del Padre iba a tener como propósito fundamentado el volver a reunirse, y que no era una separación permanente. Al lugar donde Él iba había morada para ellos. Al lugar donde fue, preparó morada para ti y para mí, para también tener nuestra reunión con Él en sus moradas. Y es una casa que, mire, no parece a cualquier casa de vecino o, ¿verdad?, cualquier cosa que hemos visto por ahí. No se asemeja a nada de eso. Por el contrario, es una infinidad de mansiones, una infinidad de lugares que ha preparado para que tú también habites dentro de ella. ¿Sabes algo? Hay muchísimo espacio no solo en esas moradas, sino también en la mesa del Señor. Hay muchísimo espacio. No hay tiempo, ¿verdad?, para determinar que ya se acabó, que ya no hay más espacio para ti. El Señor ha preparado espacio para cada uno de ustedes. Ha preparado espacio en el cielo, ha separado espacio en la mesa y ha separado espacio en su corazón para ti. Hoy celebramos esa entrada de Jesús a Jerusalén
entre los sana, y bendito sea el Salvador. Pero ¿qué tal si celebras también que Él ha entrado a tu vida? O incluso, ¿qué tal si permites que Él entre a tu vida en la mañana de hoy? Él te invita a que no se turbe vuestro corazón, que confíes en Dios y confíes en la obra que Él realizó por ti. Hoy es Domingo de Ramos. Hoy es domingo de recordar esa entrada triunfal. Permite que con la ayuda de Jesucristo y su entrada a tu vida, también podamos triunfar cada uno de nosotros en nuestras áreas, en nuestro hogar, ante nuestra situación. Hay un triunfo garantizado al lado de nuestro Señor Jesucristo. Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, porque llegaste, porque entraste, mi Dios. Y gracias, Padre amado, porque fueron muchas las obras que realizaste, Señor, para cumplir tu propósito en este mundo y para nuestras vidas aún sin merecerlo. Yo te pido, Padre amado, que ante cualquier petición, cualquier duda, Padre amado, que pueda tener estas personas, Señor, que nos están viendo en la mañana de hoy, que tú también entres a su vida, que hagas entrada en medio de su situación, Señor, y que también otorgues el triunfo, Padre amado, y la victoria, así como tú la sabes dar. Que, Padre amado, podamos ver el cumplimiento de tu promesa, Señor, con la llegada tuya a nuestros hogares, a nuestros corazones y a nuestras mentes. Y que, Padre amado, en medio de un corazón que pueda estar turbado, tú allí te muevas, pongas tu mano y pongas de tu paz. Gracias, Jesús, te damos por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que todavía falta por hacer. Gracias te damos, Señor, y es en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que hemos orado en esta hora. Amén. Que el Señor continúe bendiciendo tu vida, continúa reflexionando en esta semana y recuerda, hay alguien que te ama. Dios te bendiga.